Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? ¿Cómo estamos, Ani? Muy bien. Bueno, muy bien porque sí, ¿por qué no? se van agregando feriados. Quiero decirle. ¿Te dice que es un tema de sí, semana corta? No. Es un tema de... No, pero es un tema de debate. Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo o no con este feriado por Güemes? A ver, porque si uno dice no estoy de acuerdo, parece que no estoy de acuerdo con Güemes. Yo estoy de acuerdo con Güemes. Ahora, si vamos a seguir sumando a cada prócer que vamos descubriendo a lo largo de, no sé, los próximos 3 o 4 años, me parece que vamos a tener una sobreabundancia de feriados importante, digamos. Y esto del fin de semana largo, extra large, como XL, como se dice ahora, me parece que hay riesgo de que se produzca muchas veces, porque claro, tenés 17 y 20, ¿no? Ahora, esto es resultado de un acuerdo entre Urtubey y Macri, porque la verdad, Güemes es un gran personaje de la historia argentina. Junto con San Martín y con Belgrano, me parece que le debemos este país, esta patria. Es uno de los personajes tan importantes como San Martín o como Belgrano. Entonces, ¿sacamos otros feriados o es un gesto solamente político a favor de Urtubey? Yo creo que sin duda es un acuerdo político a favor de Urtubey. No sé si tampoco es tan estratégico. En realidad es no hagamos ruido por un feriado, tengamos Urtubey o al bloque del PJ que responde a Urtubey para votar otras leyes y démosle el feriado. A nosotros tampoco es que nos cambia la vida, digamos. Pero como te digo, me parece que sí, si queremos poner en discusión la lista de feriados para compensar los que consideramos más justos o no, me parece que sí. Lo que pasa es que debería ser un trabajo ya de más puertas adentro y después abrir el debate a la sociedad y finalmente quedar en cuál es la lista, ¿no? Podría ser un año sí, un año no, por ejemplo, bueno, ¿no? Sí. Es como los campeonatos, dice usted, ¿no? Ah, ¿cómo qué? ¿Como sí, los de la AFA? Claro. No, los mundiales, ese tipo de cosas. No sé, pero bueno, en todo caso, me parece que Güemes merece su día, merece que lo recordemos todos los argentinos, ¿no? Sí, eso desde luego, claro. Después tengo otras cosas para contarle. A ver, yo me preguntaba, ¿no? Lo de Estados Unidos, lo de Orlando, los 50 muertos. ¿Por qué en general la sociedad, los Estados Unidos y en general no se considera un atentado? Tardan en considerarlo un atentado. Parece que fuera un hecho aislado. Y lo que pasa, en contraposición, en Israel, siempre es un atentado, aunque muera una sola persona. Claro. ¿No? Esto me preguntaba, porque la verdad es que Estados Unidos es la cantidad de muertes más grande desde las Torres Gemelas. Sí, claro. Es impresionante. Sí, algunos vienen desde que se conoció esto ayer y esta mañana incluso, haciendo hincapié que es el atentado más grande hecho por una sola persona. La verdad que ponerse a sacar ese tipo de estadísticas me da un poquito de escalofrío y además me parece intrascendente. ¿Es más grande que las Torres Gemelas? Claramente no. Es más brutal porque entra un tipo solo, o por lo menos solo es el que dispara, hay apoyo logístico, se supone, porque alguien cerró la puerta del boliche, y dispara y mata 50 personas, y es grave, no me importa si es el primero o el más grande por una sola persona o por 4. Digo, pero además es una locura que va mucho más allá de eso. Claro, ¿no? Pero además apunta a un grupo específico, bueno, que es ese es un grupo punto, de homosexuales en un boliche, digamos, ¿no? Cerrado. Entonces, digo, también tiene un objetivo político. Tiene un mensaje. Sí, tiene un mensaje claramente que yo creo que empieza a ser, me parece, estamos especulando, de hecho vamos a tener hoy un gran especialista en seguridad sobre el cual por ahí podemos conversar medio minuto sobre este tema. Me parece que el objetivo, si era la comunidad gay o gay latina, si querés, porque dado que era el sábado, el único día donde era casi exclusivamente una fiesta latina, y de homosexuales, me parece secundario, con todo respeto por esas comunidades, en términos del atentado que se comete, para ponerlo en tus términos, y que tiendo a pensar que tiene otros objetivos, que especulando puede ir desde el odio racista al revés, digamos. Fomentado por Donald Trump. Efectivamente. Y yo no sé, incluso si alguien, como siempre pasa, como pasó ya con las Torres Gemelas, no dejó actuar, aún sabiendo, no dejó actuar en función de derechizar o radicalizar a la sociedad norteamericana frente a un Donald Trump, ¿no? Que ya está más radicalizada, bueno, claro, que es impresionante, seguro, ¿no? Claro.
Es impresionante porque da la sensación de que Donald Trump se va a llevar los votos. Sí. Más allá, que a Hillary le está costando. Le está costando. Le va a resultar, yo no sé si es un tema de esperanza o de información, sí, o por lo menos de especulación sobre la información. Yo tiendo a pensar que de todas formas Hillary va a ser la ganadora, pero que le va a costar casi voto a voto y que seguramente la derecha extrema, como lo representa Donald Trump, va a sacar más votos que nunca en una elección, ¿no? Y este tipo de hechos contribuyen a eso, sea a propósito, sea planificado, sí, o sea de casualidad, digamos. El otro tema es, vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de la Argentina. Sus amigos del coloquio de... Hay que hablar sobre Argentina. Sí, sus amigos del coloquio de IDEA, sí, claro, por primera vez juntaron a gobernadores que le piden al gobierno que vengan las inversiones, que fomenten las inversiones, ya no de afuera, los que la tienen acá. Y bueno, claro. A sus amigos de la Argentina, a sus amigos, los pobres gobernadores, le piden al gobierno que la pongan, que los argentinos la pongan. Claro. No del exterior. Está muy bien los inversores del exterior, pero empecemos por traer la plata propia, ¿no? Claro. Que la pongan, me gusta mucho que diga ahí. Ahí en el... Sí, en el graph, bueno, que diga que la pongan. Y abajo no me saquen de contexto. No, entre comillas, para que no quede una guarangada, claro, ¿no? Perfecto, con todo respeto. Perfecto, claro. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con lo que venga? Bueno, vamos a ver. Con lo que no viene. No vamos a hacer mucho, me parece. Más allá de dar señales, ¿no? Como se dice siempre, no creo que se haga mucho más. Está en ciernes un plan de infraestructura de obras públicas y para eso un nuevo esquema de asociación público-privada donde se está intentando dar ciertas garantías al inversor. Sobre todo pensando en el inversor extranjero, claro, pero yo creo que el argentino también las va a mirar con detalle, que tiene que ver con cuál es la jurisdicción donde se van a discutir los pleitos eventuales en caso de que uno entre en una licitación para una obra, por ejemplo, ¿no? Porque salvo soja, maíz y trigo... ¿Usted cree que no? No, me parece que no estoy viendo que están invirtiendo. No, claro, hay algunas señales, como siempre, hay 2 o 3 sectores claves, ¿no? La industria automotriz un poco, un poquito de industria alimenticia, claro, que no es lo mismo, pero tiene que ver con los sectores primarios, pero claro, ya es agroindustria y implica un valor agregado, y por ahora no mucho más, es verdad. Y el otro día, ayer creo, en un diario cuentan que el gobierno está tratando con medio gabinete de organizar las listas para el año que viene. Para las elecciones. Sí, para las elecciones del año que viene, ¿no? Claro. Y varios anotados ahí, parece. El gobierno no quiere las PASO. El gobierno, bueno, de hecho se está modificando, no sé si van a llegar para las elecciones del próximo año, se está modificando el esquema para que, no sé si para que no sean obligatorias o para cambiar el esquema directamente, ¿no? No estamos pudiendo resolver el ahora. ¿Para qué estamos pensando en el año que viene? Si me prometieron que el segundo semestre iba a ser bárbaro, ahora lo pasan al año que viene. ¿Por qué no están pensando ahora? Todavía no ha terminado el segundo. ¿No es la que le habían criticado el gobierno anterior que se lo pasaba pensando de elecciones en elección? Y entonces, chicos, ¿en qué estamos? Nada, simplemente eso, ¿no? El otro temita es, hablemos de plata hoy ya en la Argentina. ¿Plata hoy? Sí. Estás al borde de la inflación el miércoles. 4% en mayo, ¿te gusta? ¿Eso es mucho o poco? Sí, es mucho. Es todavía mucho. La esperanza, la gran esperanza blanca del gobierno es que ese 4% todavía, que es verdad, todavía tiene un peso muy fuerte del aumento de tarifas que tuvo su apogeo en abril, digamos, con más del 6% de inflación, y eso todavía está pegando en mayo y por eso le da el 4%. Dicen que los rubros o los productos que más pesan y que son más corrientes, más allá de los elementos puntuales, como el aumento de tarifas o algunos alimentos estacionales, está ya dando cercano al 2% y por lo tanto esto permitiría pensar en una inflación de alrededor del 1,5% para diciembre. Vamos a verlo, mientras tanto el bolsillo sigue flojo, más allá de que las paritarias están empezando a dar alguna señal de mayor ingreso, ¿no? Ahora bien, ¿usted entendió qué va a pasar con el aguinaldo? Si lo van a descontar. Sí, te van a descontar ganancias de este aguinaldo. ¿Y después qué va a haber? ¿Que hacer un trámite enorme? Hay que ver cómo queda la ley, digamos. Si la ley va a ser retroactiva y como debería ser una ley impositiva, mide el ejercicio como todo un año, debería haber una devolución de impuestos, sí. Bueno, ojo. Porque lo que tiene que ver con el aguinaldo afecta, o digamos, beneficia, mejor dicho, beneficiaría no descontar ganancias de este aguinaldo o de este medio aguinaldo a quienes no pagan el impuesto a los bienes personales.
Tampoco es que para todo el mundo no se le va... Esa gente, si ahora se le descuenta, después se lo van a reintegrar. Bien. El otro tema es qué pasa con el peronismo. Me parece que el peronismo se está tratando de reorganizar cómo puede. ¿Saber eso? ¿Cómo puede? ¿Qué sé yo? ¿Cómo puede? Estoy un poco crítico. Me parece que como puede. También me parece que están tratando de rescatar a personajes como Randazzo y Pichetto. Sí, claro. Y me parece que ya también abandonaron la idea de acercarse a Massa, que Massa me parece que ya se arregla por su cuenta, tiene vuelo propio. Tiene fuerza propia, claro. Entonces, ahí me parece que el peronismo abandona un poquito las armas y está juntando intendentes, está juntando gobernadores, que son un montón. Sí, a ver si los puede alinear. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que igual nadie, ni Macri, obviamente Macri menos que menos, pero tampoco el Partido Justicialista o el peronismo extra Kirchner, digamos, Sí. debería dejar de lado al partido de Sergio Massa, ¿no? Claramente puede ser como mínimo un árbitro y tal vez incluso una fuerza de que integre un futuro gobierno, digamos. Auspiciantes invitados, dale. Y acá estamos con Diego Gorgal, que es especialista en seguridad, ex ministro de Gobierno porteño y ex secretario de Seguridad de la ciudad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, vamos a ayudarnos a pensar. Los países que tienen resuelto, o casi resuelto, el tema de la seguridad, que tienen más o menos controladas las variables, ¿cómo lo hicieron? Primero por un conjunto de cosas dentro de las cuales la policía, la justicia y las cárceles son un instrumento fundamental, es decir, la seguridad no brota de la actuación de la policía solamente, de la actuación de fiscales y jueces solamente, o de tener las cárceles suficientes y dar tratamientos criminológicos suficientes en las cárceles. Nada de eso por sí solo alcanza. Ahora, el funcionamiento armónico de esas tres variables en un contexto social que también no produce determinadas conductas, no socializa determinados valores que son disruptivos, disfuncionales, todo ese conjunto de cosas genera estándares de seguridad. Estoy pensando, países europeos, bueno, claramente hay que ver después de todas estas crisis que está pasando, como en España. 5 años de crisis, está cambiando el tejido social español y están apareciendo conductas que eran más de este lado del Atlántico que de aquel lado. Bueno, le ha pasado a América Latina, que es el continente más violento del mundo, el que tiene tasas de homicidios más grandes, más altas en el mundo es América Latina. Bueno, si uno toma la historia socioeconómica de América Latina en los últimos 30 años, más o menos entiende por qué se generan, hay ruptura en la estructura familiar, hay ruptura en las comunidades, que es la segunda instancia de socialización, hay ruptura del sistema educativo, que es la tercera instancia de socialización, y además hay instituciones públicas, policía, justicia y cárceles que funcionan mal. Entonces ese conjunto de cosas hacen que tengamos, bueno, esto que nos está pasando. Argentina en los 80, más allá que los 80 fue el inicio de esta espiral de delito y violencia, tenía estándares de seguridad la ciudad de Buenos Aires típicamente europeos. Bueno, ¿qué pasó? Pasó 88-89 la crisis, pasó las reformas con el alto costo social que tuvimos en los 90, pasó la crisis 2001, 2002. Cada crisis fija un nuevo piso, cada crisis socioeconómica, la delincuencia tiene un piso superior a los años anteriores a la crisis, a pesar de haber dejado la crisis. Por ahí desde un punto de vista más político, digamos, pero ¿cuánto tendrá que ver, me imagino que mucho va, pero te lo pregunto, el tema de las dictaduras, digamos? Es decir, me imagino que algo con las dictaduras sucesivas, y sobre todo la última,
han influenciado bastante para que uno siempre le tenga más miedo a la policía que a los delincuentes. Absolutamente, a veces, ¿no? Y ese es, sin duda. O esto de que no hay que reprimir porque, aunque se viole una ley, digamos. Ese es un tema que la Argentina no ha tenido capacidad de resolver, que es obviamente el autoritarismo, la dictadura ha generado un impacto en las instituciones porque ha utilizado las instituciones para obrar fuera de la ley. Y eso ha dejado en términos de prácticas y en términos de cultura y en términos de valores y sobre todo en términos de percepción de la gente un daño. Hemos pasado de ese extremo a la manera de evitar ese daño y sacar la autoridad a las instituciones. Claro. Entonces, ¿cómo resolvimos el problema del abuso de autoridad o el problema de la corrupción? Eso se genera porque le estamos dando autoridad a personas sin control. Una autoridad muy grande al policía, al fiscal, al juez, al penitenciario, sin control. ¿Cómo lo resolvimos? ¿Controlando o sacando la autoridad? Sacando la autoridad. Sacando la autoridad. Entonces, la manera de pasar de ese extremo de pecar por exceso fue pecar por defecto. Entonces, no tenemos como sociedad una madurez para encontrar el punto medio, en donde le podamos dar autoridad al policía que está en la esquina, pero a su vez controlarlo. La sensación que uno tiene es que como los policías ganan poco, como las fuerzas de seguridad ganan poco, en general los sectores políticos les dejan como el kiosco. Hay un kiosco que les permiten, porque les es funcional. ¿Eso sigue existiendo? Eso... A ver, se puede permitir lo que a su vez puedo quitar. Y hoy yo no creo que ninguna autoridad política tenga la posibilidad de quitar esos márgenes de discrecionalidad, con lo cual no se le permite. Con esto que quiero decir, con lo que hablábamos antes, es todo un sistema que, más allá de que se le ha quitado autoridad, sigue teniendo autoridad fáctica, porque el policía es el único que está 24/7 en la calle cuando pasa algo, y lo mismo el fiscal, y lo mismo el penitenciario, puertas adentro de la penitenciaría. Ahora no le damos, a pesar de que se le ha quitado autoridad y que tiene una autoridad reducida, no tenemos ningún sistema de control respecto a cómo obran a partir de esa autoridad y qué resultado tiene la autoridad que le damos. Entonces, podemos tomar las medidas que se están tomando y que creo que no hacen al meollo de la cuestión, pero si no empezamos a generar un sistema de control relativamente eficaz sobre aquel que ejerce la autoridad, sea policía, fiscal, juez o penitenciario, pues entonces los resultados van a seguir siendo los mismos. Y eso sí, sin duda que el salario, yo siempre digo, sobre todo a las policías, no podemos plantear en Argentina ninguna política de seguridad seria si no contempla cambiar las condiciones de trabajo en las cuales los obligamos a trabajar a un policía. Dentro de las cuales el salario es una fundamental, no la única, variable a tener en cuenta. Es decir, no podemos pretender un desempeño distinto a aquel que obligamos a sobreemplearse para poder tener, esto es, a trabajar muchísimas más horas de la que debiera trabajar o de la que trabaja cualquier persona normal, y pretender, para poder tener un sueldo relativamente, un sueldo formal relativamente razonable, y pretender que tenga un resultado distinto al que tiene hoy. ¿Por qué no dejas una pregunta para el corte? Sí, me gustaría, Diego, cuando volvamos podamos hablar un poquito del hoy, es decir, cómo evaluás, cómo se está trabajando en el flamante, podemos ir a un gobierno de Mauricio Macri en temas de seguridad y narcotráfico. Ya volvemos. Muy bien. Auspicia este programa Banco Provincia. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Asegúrate en Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos.
El nuevo Chevrolet Cruze con sistema Start-Stop. Para los que no paran de progresar, ni siquiera cuando paran. Chevrolet, Find New Roads. Si no cuidas a quien te cuida, ¿quién cuidará de vos? El sistema de riesgos del trabajo protege a 10 millones de trabajadores. Por eso, el incremento de juicios contra las ART nos afecta a todos. Cuidemos y utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 20 años protegiendo el trabajo argentino. Auspicia este programa Banco Provincia. Y acá estamos con Diego Orgal, especialista en seguridad. Había una pregunta tuya. Sí, Ani, Diego, la pregunta era cómo evaluás la todavía corta gestión del gobierno de Mauricio Macri y si querés en particular de María Eugenia de Vidal en la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad y narcotráfico, ¿no? Sí, es un combo, ¿no? Gobierno nacional, gobierno de la ciudad y gobierno de la provincia, que es un mismo bloque político, claro, con las mismas características de haber asumido hace 6 meses. Yo creo que es demasiado pronto para pedirle resultados, pero ya va siendo demasiado tarde para que no ofrezcan el rumbo. Y mi principal, si se quiere, comentario es, todavía no tenemos en ninguno de esos 3 gobiernos públicamente presentada cuál va a ser la estrategia de materia de seguridad pública para los próximos 4 años. Que es lo que a un nuevo gobierno se le debiera pedir, no es criterioso no tanto pedirle resultados, pero sí. Claro. A ver, sabemos que, y siempre lo decimos, los resultados en seguridad requieren medidas de mediano y largo plazo, por lo tanto sería una irresponsabilidad pedirles que en 6 meses aumentaron o disminuyeron los secuestros. Bueno, no debiera ser evaluado bajo el prisma de los resultados. Sí, de qué rumbo va a tener la política de seguridad para los próximos 4 años. Porque no se construye a partir de una sucesión de medidas una política de seguridad, habida cuenta del estadio en el que estamos en Argentina. Si la Argentina necesita reformas institucionales y legales de fondo, esto requiere 4 años por lo menos de reformas. Bueno, necesitamos la hoja de ruta para los próximos 4, para poder inclusive apoyar, para poder tener la capacidad de quienes no estamos dentro del espacio Cambiemos, el ciudadano común, tener el instrumento a partir del cual uno decir estoy de acuerdo con esta estrategia, sin necesidad de ser parte políticamente. Ahora, Diego, ¿cuáles serían las... A ver, si vos estuvieras en ese lugar y pudieras, tuvieras peso y tuvieras la posibilidad de decidir, decime 4 medidas concretas que tomarías. ¿Cuáles son las primeras 4 medidas si fueras Bullrich que hubiese tomado? Si se tiene los recursos necesarios, porque de vuelta no hay política de seguridad, es decir, asumiendo de que se tienen los recursos necesarios. Tenés el poder absoluto, ¿qué haces? Primero hay que cambiar las leyes orgánicas de las policías, pero no porque pensemos que, de las fuerzas federales, pero no porque pensemos que por cambiar la ley se va a cambiar la realidad, sino porque debemos dejar establecido ahí, primero, ¿cómo son los regímenes de ascenso y de evaluación de desempeño? ¿Cuál es el régimen salarial que le estamos ofreciendo a una persona que tiene la vocación de ser policía? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo en las cuales ese policía va a trabajar? ¿Qué autoridad le vamos a dar? Todo eso se tiene que discutir, es algo que se discute y se establece y se construye. ¿Me lo repetís? Luego. Entonces, primero. Yo diría, régimen salarial. Régimen salarial, sí. Segundo. Régimen de carrera, ¿cómo los ascensos? Claro, porque ese es un incentivo muy grande a trabajar bien. Hoy entraste como agente, ¿a dónde querés llegar y qué camino vas a tomar? Claro, el régimen de carrera tiene que premiar al que trabaja de policía. Bien. ¿Y cómo sé cuándo trabaja de policía? Por evaluación de desempeño. Claro. ¿Qué necesito para evaluación de desempeño? Entre otras cosas, reformar la manera en que un ciudadano reporta el delito, que es ir a la comisaría y denunciar. ¿Por qué tengo que reformar eso? Porque no puede ser que aquel que debe ser evaluado por resultados sea el que tome la denuncia y la manipule. Claro. Hoy sabemos que se manipula la estadística, se manipula la denuncia y que por lo tanto hemos roto el termómetro. Y el termómetro no es saber si hay más o menos secuestros. El termómetro es saber qué comisaría trabaja bien y qué comisaría trabaja mal. ¿Y quién lo evalúa? ¿Un civil? Hoy la tecnología te permitiría tener canales múltiples de recepción de denuncias, sea un 811, sea internet, sea oficinas en los municipios, lo que sea. Tiene que haber canales múltiples que me permite saber
hoy a la noche qué pasó en el día de hoy. Bien. Okay. Y a ¿Pero partir que deberían ser un control político o mismo un control de la superestructura de la policía? Digamos? Debiera ser el instrumento que tiene la autoridad política para evaluar al policía y al fiscal. Okay. Día a día. Sí, totalmente. Después uno ve qué delito en qué periodo. ¿Quiénes son los que se oponen? Precisamente los operarios del sistema que estarían, el sistema prende la luz y expone lo que hace bien y lo que hace mal. Policías y fiscales. Okay. Son quienes prefieren tener una tasa de denuncia muy baja, como tenemos hoy, claro, que además se pueda manipular ese registro, en lugar de caratular como secuestro extorsivo, caratularlo como privación de la libertad o como extorsión. Entonces no sabemos si el secuestro creció o no. Es decir, no sabemos si el secuestro creció o no en Argentina. Es un poco como el INDEC, ¿no? No tenemos el termómetro, hemos roto todos los termómetros, no sabemos, pensando que eso beneficia al funcionario político, cuando en realidad lo perjudica, porque la gente, entre la noticia periodística y el dicho del funcionario político, le crea la noticia periodística. Claro. Está muy bueno. Claro. Entre que un diario me dice que hubo 100 casos y el funcionario político me dice que bajó, yo le creo al diario. Entonces estamos hablando de controles, estamos hablando de alguien que piense en, como vos dijiste, ¿no? El salario, quién manipula la información concreta y tener un seguimiento día a día de lo que pasa. Sí, y sobre todo empezar a ofrecer. Hoy el sistema en Argentina tiene una capacidad muy baja para sancionar la transgresión de manera efectiva. Okay. Entonces ver aquello que el sistema puede arrestar, juzgar y condenar, que no haya en el corto plazo, que no haya estas grietas que hacen que, ya que me costó mucho arrestar, juzgar y condenar, y encima le ofrezco una grieta por la cual se me escapa. Diego Gorgal, gracias. Gracias por... No, por favor. Nos vamos. Hasta el próximo lunes.